Pasando al siguiente tema, literatura medieval y literatura mexicana contemporánea. Puentes inesperados. Tú has impartido cursos sobre literatura medieval y literatura contemporánea. ¿Qué vínculos encuentras entre mundos aparentemente tan dispares? Claro. A lo largo de muchos años, yo cuando empezaba a dar esas clases, no pensaba en esos vínculos, porque estaba más entretenido tratando de saber más de cada época, ¿no? Entender un poquito, imagínate, ¿no? Es como de la nada, ¿cómo te imaginas el siglo XIII? ¿Cómo te imaginas el siglo XII en un contexto que nosotros no tenemos en México? O sea, no tengo una ermita del siglo XIII para ir a meditar, a ver el tamaño del espacio, ¿no? O cómo era una banca, o qué quiere decir esto del amor cortés, qué quiere decir la canción de Amigo, qué quiere decir irte a dejar al amante, a la amada para irte a una guerra. O sea, todas esas imaginaciones las tienes que aprender a través de otros datos, de la historia, de la investigación sociológica, de la investigación histórica, para entender un poco de lo que te está diciendo esta obra literaria, que es otra manera de hablar de esa época. Y el caso lo mismo en la literatura. O sea, yo no viví la revolución, tenemos un edificio, tal, pero ahí más o menos la cosa se complicaba, ¿no? Un poquito más, porque sí pudiera haber cosas más cercanas, pero tengo que saberlo para entender lo que está haciendo la literatura. Y ya cuando empecé a compararlas, el puente en común va a ser que las experiencias humanas cambian muy lentamente. Ya, es decir, en ninguna de las dos encontré personajes no heteronormados. O sea, toda la literatura aparentemente era como muy normal, ¿no? Muy heteronormada. Y ahora que la vuelvo a leer, me doy cuenta que hay muchísimos elementos de otras expresiones, de emociones, de sentimientos, ¿no? Que podrían haber sido, ¿no? Que si las hubiera descubierto antes, las habría dicho antes. Que el amor cortés puede ser también un amor homosocial, es decir, en la que mujeres con mujeres, hombres con mujeres, mujeres con hombres, tengan una idea muy diferente de lo que es el amor, ¿ya? Y que el amor cortés es una expresión que se parece muchísimo más de lo que pensamos al amor de la novela de la Revolución, por ejemplo, ¿no? Estos amores instantáneos que están marcados por la posibilidad de la muerte al día siguiente, ¿no? Entonces, tienen mucho que ver por la cuestión de la guerra, por la cuestión de épocas de grandísima incertidumbre, de una gran fragilidad, ¿no? de las personas. Claro que parece una comparación insólita, pero según yo, sí se podrían hacer esa comparación, ¿no? Porque son las dos literaturas, ¿no? Literaturas de circunstancias políticas muy complejas. Y en específico, ¿qué puede aprender un joven del siglo XXI de los textos medievales? Pues creo que mucho. Creo que algo muy interesante es el que pueda entender es cómo se puede indagar en la parte interior. Es decir, cuando estás hablando de una... el autor medieval, sobre todo el español medieval, o sea, tenemos registros muy tardíos, ¿no? O sea, no hay autores ni en el 3, ni en el 10, ni en el 11, ni en el 13, ¿no? Se sospecha, ¿no? La figura del autor es muy tardía. Pero entonces ese autor es un autor que no tiene nombre, que le decimos anónimo, pero que es un autor colectivo, ¿no? Que puede ser muchas cosas. Y entonces algo que podría aprender una persona hoy de leer al arcipreste de Ita, o de leer a Fernando de Rojas, o de leer la canción de Roldán de Chrétien de Troyes, pues es que no importa quién la escribió, ¿ya? Ahí está diciendo algo muy valioso, ¿no? Es como te dijera, pues quién sabe quién hizo el TikTok, ¿no? Pero es muy valioso lo que me está diciendo, ¿ya? Es decir, creo que debería aprender que lo anónimo no es nuevo. Y que lo que nosotros decimos de, pues quién sabe qué te lo está diciendo, ¿no? Será sido total, no es nuevo. O sea, que siempre hemos tenido esos problemas. Y que independientemente de si sea de bueno o mal gusto, eso me habla a mí. Y por eso me interesa, ¿no? La literatura medieval está llena de lo que hoy diríamos de unas vulgaridades maravillosas, ¿no? De un gusto que yo ahora, si fuera, ¿no? Diría, no, pues el equivalente, ¿no? Yo siempre he dicho que si leemos las canciones de Amigo,
pues se parecen más al reggaetón, ¿no? Que a la poesía de Rubén Darío, ¿eh? Porque son procaces y son súper divertidas y son misóginas y son sexualísimas. Entonces yo creo que se podría regresar y leerlo de otra manera, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la Edad Media como si fuera, como si tuviera problemas de perspectiva, ¿no? La confundimos con la representación pictórica y no, es una edad tan rica y tan diversa y tan llena de emociones y de pleitos y de vulgaridades y de refinamientos como cualquier época, ¿eh? Entonces, pues sí, hay muchísimas cosas que se pueden parecer. Y en ese sentido, ¿qué preocupaciones humanas permanecen intactas a través de los siglos? Para mí siguen siendo tres, ¿no? La muerte, el amor y qué va a pasar, o sea, y el futuro, ¿no? Esas sí te las digo. Y esos son los temas de la poesía. O sea, toda la poesía siempre se va a referir a eso, ¿no? A la muerte, el amor y al futuro. Porque somos humanos, ¿no? Seguimos. Y eso sí eso es una de las pocas cosas que yo creo que se pueden ser universales. Y es que si tú, he leído muy poco, pero a través de las traducciones que está haciendo una colega, empecé a leer poesía africana, ¿no? Poesía escrita en Ghana y en Kenia. ¿Cuándo me habían llegado autores a mí? En México, ¿eh? Es traducción español. Pues, o estos rusos que te estoy diciendo, ¿no? O algunos japoneses contemporáneos. Y parecen estar escritos como en la misma semana, ¿no? Porque las dramas son muy semejantes. Una persona que es huérfana, alguien que está buscando lo que le realmente pasó en su familia, alguien que no sabe qué va a pasar ahora que tiene un hijo, alguien que ha descubierto que su padre no era la persona que él quería. Son dramas humanos que se parecen, ¿no? Y que se encuentran en cualquier parte, ¿no? Claro, con muchos asegúnes, pero son muy semejantes, ¿no? En la literatura mexicana contemporánea, ¿qué autores consideras fundamentales para comprender el presente? Bueno, y ahí te diría yo, en este momento, creo que para mí es Cristina Rivera Garza, sin duda. Elma Correa es otra, pero alguien que me interesa muchísimo cada vez que escribe algo por un sentido del humor que me parece súper importante es Enrique Serna, ¿no? Que son autores más, ¿no? Un poquito más variados de los clásicos contemporáneos, como Gonzalo Celorio o Rosario Castellanos, ¿no? Que son épocas diferentes. Pero también te diría que de los contemporáneos habría que ponerle mucha atención a las escritoras, ¿no? De la generación de los años 80 en adelante, ¿no? Que hay que empezar a leer ya como lo que son, que es el nuevo canon, ¿no? Y dejar de pensar en que son las nuevas, ¿no? Ya no son las nuevas, ¿no? Son las profesoras, son los ejemplos de lo que está escribiéndose ahora, ¿no? A lo largo de toda esta conversación y también, digamos, en tu trabajo, ¿no? Se ha demostrado un interés, ¿verdad?, por las escritoras femeninas. ¿Qué aportaciones han realizado escritoras como Cristina Rivera Garza o Vivian Abenshushan a las nuevas formas de narrar? Bueno, yo respectivamente, yo creo que en Rivera Garza hay una metodología que se llama la escritura geológica, ¿no? Que hay un libro de ella que se llama así, que es yo creo que su aportación, ¿no? Que yo conozco más, que he estudiado más, seguramente ahorita hay otras más, ¿no? Ella está trabajando con una construcción de la literatura como construcción de comunidad, un texto común, ¿no? O sea, una escritura que no puede nada más responder a los intereses de la autora, sino del tiempo en el que están escribiéndose. Y la pregunta de Cristina es, ¿qué escribimos en este momento con todo lo que está pasando? O sea, ¿cómo sentarte a escribir con todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Eso es una. Y en el otro extremo, Vivian Abenshushan es otra manera de entender el fenómeno, en la que la preocupación de ella es el problema de la representación. ¿Cómo representamos ahora? ¿No? ¿A quién le queremos? ¿No? ¿Por qué no seguimos creyendo autores cuando en realidad somos repetidores de información distinta, pero que no somos el origen de ello, ¿no? Y creo que ahí las dos, y por eso las trabajo, porque ellas dos, junto con, por ejemplo, Verónica Gerber también, Daniela Tarazona, Sara Uribe, ¿no? Verónica Murguía,
El problema de estas que nos plantean es el problema de la representación desde una escritura que sea muy, muy relevante. Sea en género infantil, sea en género, sea en poesía, sea en novela, sea en ensayos, sea en relaboraciones. Yo invitaría a leerlas porque hay un planteamiento increíblemente interesante, ¿no? De cómo se tiene que representar algo, ¿no? Cosa que no veo en algunas otras que son más famosas, a lo mejor muy famosas, que están haciendo novelas más ligeritas, ¿no? Así más de ándale, ¿no? No me voy a meter en problemas, ¿no? Y en cambio, no, a mí me gustan esas lecturas en las que ya estás metido en un problema, ¿no? Sí, en Permanente obra negra de Ben Sushen, a mí me parece una obra que rompe con todo y que podrías decir, de aquí podemos sacar muchas cosas, ¿no? Y la gente sigue hablando de Rayuela como si fuera la única cosa que ha hecho eso. Y yo creo que ya no deberíamos estar hablando de Rayuela nada más. Deberíamos estar hablando también de otras obras, ¿no? Sí, claro, ampliar el espectro. Exacto, ¿no? exacto, porque si no seguimos, parece que no ha pasado el siglo y ya estamos a casi 100 años de eso. Sí, claro. Pasemos al siguiente tema, cine, literatura, dos formas de contar el mundo. Yo creo que son dos discursos diferentes que hay que estudiar de manera así separada, ¿no? El análisis cinematográfico tiene sus leyes, tiene sus proporciones, tiene su semántica, tiene su semiótica, tiene su orden, es muy riguroso y no se vale comparar. Yo creo que son dos géneros, dos lecturas del mundo, dos escrituras del mundo diferentes y a todo el mundo le encanta confundir una con la otra, ¿no? Y comentar, ¿no? Y comentar no es analizar y dar una opinión no es analizar, pero las dos son igualmente, son tan vigentes como la que te toque, ¿no? O sea, yo creo que es tan interesante una como la otra y ya las dos, ¿no? Son indistinguibles, ¿no? Como en su calidad y en su densidad, ¿no? Hay novelas tan densas que no alcanzan para una película, ¿no? Sí, Y claro. películas tan densas, ¿no? Que no alcanzan en una novela, o sea, que nada más las puedes ver, no las puedes leer. Entonces yo creo que hay que aprender a distinguirlo y superar un poquito ese problema que a veces tenemos en que lo único que estamos esperando es la historia. Y en el cine no, en el cine ya estás viendo, eso es la historia, lo que estás viendo, no lo que está pasando. Y esa diferencia es muy importante. Sí, no, claro. Por eso, digamos, cuando hacen las adaptaciones de literatura al cine, digamos, muchos esperan encontrar lo mismo de la literatura Claro, en el claro. cine y eso es, yo creo que es un error. ¿Verdad? Absolutamente, ¿no? Es una reducción, ¿no? Es una reducción tremenda, ¿no? Es decir, ¿para qué Sí. vienes al concierto si quieres oír el disco? ¿No? Pues mejor quédate en tu casa, ¿no? Sí, claro. Una parte importante de tu trabajo ha estudiado la relación entre cine y literatura. ¿Cómo comenzó ese interés? Muy claro, eso lo tengo clarísimo, porque tuve que empezar, nos pidieron a un equipo donde yo trabajaba, empezar a planear una nueva serie de materias en el TEC de Monterrey, en Campus Ciudad de México, en Campus Estado de México, donde yo estaba trabajando en ese momento, y Campus Monterrey nos juntamos, y entonces tuvimos que sacar, no sé, como, ya sabes, 8 programas en una semana. Y entonces decidimos una estructura que es literatura y algo, ¿no? Literatura y sociedad, cine y sociedad. Y entonces cuando apareció cine, yo dije, ok, si vamos a hacer una materia de cine, tenemos que llamar a los comunicólogos para que nos digan cómo se hace el análisis cinematográfico. Porque mis amigos los literatos estaban, no, ¿para qué? Si la literatura es superior al cine. Y yo estaba harto de esa visión, nunca me gustó, me parecía muy chauvinista. Y dije, no, si yo voy a hacer esto, tengo que aprender. Entonces me metí a los seminarios, al diplomado que da Lauro Zavala, que ofrecía en varias partes y empecé a trabajar, ¿no? Y a meterme en unos problemones porque no entendía nada. Y empecé a trabajar con eso, a analizar, bueno, a conocer más del análisis cinematográfico, secuencia, imagen, sonido, o sea, cosas que yo no sabía. Y ya después de ahí ya le pude entender, ¿no? A la relación que había entre cine y literatura, más allá de una es superior a la otra, vamos a comentar y a opinar de si estuvo bien o más bonito o más feo. Y me olvidé de eso, lo dejé detrás y para mí fue una gran liberación, ¿no? Estoy hablando como en pues eso pasó alrededor como en 2007 por ahí. Empecé con esto. Sí. Sí. ¿Qué puede hacer el cine que la literatura no puede hacer?
Pues yo creo que gastar tanto dinero, ¿no? Porque una película es impresionantemente cara. No, yo creo que hacen cosas diferentes, ¿no? Yo creo que lo que sí pueden hacer son traducciones, ¿no? Yo creo que ahora en este régimen que es mucho más visual, la literatura también es visual, ¿eh? Los dos, o sea, literatura y cine son producto del régimen visual sobre el auditivo, sobre el áptico, no sobre el olfativo, sobre el gustativo. Pueden hacer cosas diferentes, ¿no? El cine puede tener un alcance que no pasa por una rigurosa alfabetización. Entonces, por eso pensamos que el cine puede ser más masivo, porque no necesitas leer para saber ver. Pero yo creo que entre más hago este tipo de comparaciones, me doy cuenta que el cine se está convirtiendo, siempre lo ha sido, ¿no? en un género que requiere de una alfabetización distinta a la que tenemos para leer, ¿no? Y casi nadie habla de eso, porque como tienes ojos y ves, dices, ay, pues ya puedo ver cine, ¿no? Cosa que no te pasa, porque por más que te pases viendo un muro escrito en chino, nunca lo vas a entender. Y en cambio, una película china la entiendes en 3 patadas, ¿no? Pero confundimos el código con el lenguaje, ¿sí? A veces una cosa es, digamos, ver una película y otra entenderla, al decodificar, digamos, cada una de sus partes, lo que decía Martin Scorsese, ¿no? De la alfabetización audiovisual. Exactamente. Hay que aprender a alfabetizarlo. Exactamente. ¿Qué puede hacer la literatura que el cine no puede hacer? El dar las historias. Eso es facilísimo. El papel de la literatura es inventar las historias, la trama, ¿no? Inventar posibilidades de la trama y sobre todo algo que es llevar el papel. Yo creo que una función de la literatura es meter en problemas al lenguaje. O sea, estirarlo, llevarlo al límite, ¿no? Demostrar todo lo que no puede hacer, y la literatura es la única forma de hacerlo. No, eso no lo va a hacer nunca una conversación en un WhatsApp, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero dudo, ¿no? A menos que intentes hacerlo, el papel es llevar al límite, literalmente al límite de la capacidad que tenemos de entender. Y creo que ahí, ya cuando ya no lo puedes dar a entender en el lenguaje, entra el nivel poético, es decir, no, a ver si se puede. Pero no puede ser literal. Ahí sí nos tenemos que ver, tiene que empezarse a figurar de otra manera, ¿ya? Y no son correspondientes, ¿no? Yo creo que una de las peores tonterías que yo he oído y que seguimos repitiendo es que una imagen vale más de 1000 palabras. Está muy bonito para vender cámaras Kodak, pero no para estudiar. O sea, no vale una cosa con la otra, ¿no? Porque son estímulos diferentes, ¿no? Te estimula diferentes partes de tu imaginación, ¿no? Y de tu memoria y de tu perspectiva, ¿no? Sí, claro, una obra literaria puede tener, digamos, múltiples interpretaciones, claro. Imaginarte universos tal vez que nunca van a materializar en una película. Y que solamente tú has imaginado, ¿no? Sí, claro. Y te pongo un ejemplo, hace miles de años, bueno, no miles, como unos 10, 15 años estábamos en un congreso y estaban 3 productores de cine español. Y uno de ellos había hecho como 3 versiones del Quijote. Y dijo una cosa, dijo, a ver, en el cine la gente quiere ir a ver El Molino, La Mancha, El Caballo, al Don San Lorenzo, quiere ver a Dulcinea, quiere ver a Sancho Panza, quiere ver al Quijote peleando a los molinos. Dijo, eso en la novela pasa en 3 renglones. ¿Sí? Y yo tengo que montar una película, ¿no?, de todo lo demás para extender esos 3 renglones en una secuencia que dure 10 minutos. Y cuestan $6 millones organizarla bien para que el caballo no se vea mal y que el molino parezca real, ¿no? O sea, son universos completamente diferentes. La literatura tiene la gran ventaja que no necesitamos millones de dólares para hacer la película nosotros en nuestra cabeza. Tú has escrito sobre ciencia y cine. ¿Por qué el cine se ha convertido en una herramienta para imaginar el futuro? Uy, porque hay una capacidad de la imagen, ¿no? Que la imagen no tiene por qué parecerse a nada de lo que has visto. Entonces, yo creo que la imagen que tú estás viendo puede ser una representación de algo por venir, ¿sí? Entonces, creo que por ahí es una gran liberación, ¿no? El cine va por una avenida diferente, y esa escritura es que el cine
ha utilizado muchas de los conocimientos de los científicos para ser pues más preciso, más realista, ¿no? Curiosamente, para plantear lo imposible, ¿no? Ha utilizado muchísimos conocimientos de óptica, de física, de geometría, de perspectiva, pero también de todo lo que tiene que ver con lo auditivo, ¿no? Y cuando pensamos en cine, nada más pensamos en la imagen, pero el cine es sonido, es vestuario, ¿no? Es luz, es movimiento, son ediciones, entonces todo eso lo ha hecho la ciencia, ¿no? Es muy difícil que tú leas cinematográficamente un audiovisual en el que te están explicando la, la transformación de un animalito, no, de la oruga en mariposa, y nunca te das cuenta que hay lenguaje cinematográfico. Y al revés, ¿no? Nunca te das cuenta que cuando te están contando en una película la transformación de un personaje de adolescente en adulta joven, ¿no? Están utilizando elementos ¿no? de patrones de objetividad científica, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos ahí en los que, claro, le exigimos ahora ese cruce de discursos. Yo no creo que me están dejando, pues porque no hay ni música dramática, ni hay atardecer, ni hay un crescendo, voy en una combi. ¿Cómo me puede estar cortando? ¿No? Estamos llegando a Metro Chabacano, ¿no? Pues no, lo que pasa es que el cine te ha acostumbrado a pensar que los truenes románticos tienen que suceder dramáticamente, ¿no? ¿Ya? Y creo que por ahí va la ciencia, ¿no? La ciencia va a decirte, a ver, lo objetivo contra lo imaginativo, ¿no? Y las dos se utilizan, ¿eh? La ciencia es muy emotiva también para contar. Si no, te quedas helado. Sí, Si no te eso, cuentan emotivamente lo que le pasa a la mitocondria, pues no hay manera. No hay manera que conectes con ello, ¿no? sí, claro. Eso me vino a la mente, ¿no? Algo, que yo escribí en un artículo, ¿no? Sobre los fractales. Publicó allá en un libro Sí. europeo, ¿no? Y la premisa era esta, ¿no? O sea, cómo conjuntar la narrativa científica con la narrativa artística. Y yo por eso conjunté, digamos, todo esto en los fractales, porque Claro. pudiera tener dos vertientes, ¿no? La vertiente artística, pero también la vertiente científica. Entonces, una de las premisas era poder entender qué es lo que aporta el arte que no tiene la ciencia y qué aporta la ciencia que no tiene el arte. El arte eh, tiene algo que no utiliza mucho la ciencia, que es la intuición. Entonces, por eso el arte va un paso adelante de la ciencia. Cuando la ciencia explica algo, ya el arte ya lo reinterpretó, lo hizo, lo vio y ya dio sus múltiples interpretaciones. Y por eso es muy importante que los científicos nos inspiremos y nos nutramos también de los artistas. Y sobre todo algo, ¿no? Creo que eso se lo oía muy recientemente a Pablo Rulfo, el pintor, que dijo que el error es fundamental, ¿no? El no lograr la cosa a la primera, el tener que corregir, ¿no? El tener que reelaborar, es fundamental en ambos, ¿no? Y entonces las dos cuestiones avanzan por eso, ¿no? Ya a nosotros ya nos toca lo que el resultado último, ¿no? Pero la verdad es que nos hemos perdido de un proceso, ensayo, error, frustración, replanteamiento, tirar todo y volver a empezar. Y creo que es algo muy interesante, ¿no? Y por eso a veces ves la película y no le ves ningún error, pero tiene un montón de ensayos previos, ¿no? Sí, claro, también el quehacer, digamos, arquitectónico, un diseñador se la pasa rediseñando y haciendo bosquejos, etcétera, y muchos los desecha y otra vez ya retoman alguno. Entonces, pero ya cuando uno lo analiza como de un punto de vista más académico, pues ya encuentra con el resultado final, pero el proceso también es algo fundamental. Exacto, ¿no? Ahí está la emoción, está el sufrimiento, está la parte así absolutamente humana, ¿no? De todo lo que tienes que pasar. Y creo que la literatura recoge también ese proceso, es decir, le interesa el resultado, pero también recoge todo ese proceso de lo que le está pasando al intérprete, ¿no? Sí, claro. ¿Qué películas consideras indispensables para estudiantes de humanidades? Creo que ahí hay varias maneras. Yo creo que algo que me ha servido es que hay algunas películas que yo creo que son así, que no les puedes dar la vuelta,
porque cambiaron las maneras de hacer cine, ¿no? Por ejemplo, Odisea del Espacio para mí es fundamental, así como lo es Sunset Boulevard, ¿no? O El Ciudadano Kane, o Señora Venganza, ¿no? O la trilogía de la venganza de Wong Chun Park. Porque para mí, ¿no? En mi época, ¿no? En mi percepción, fueron muy reveladoras, ¿no? De cuáles eran las posibilidades que tenía el cine. Pero luego descubrí otros géneros, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustaban los musicales, me siguen sin gustar, pero he descubierto cosas en los musicales que antes no pensé que estaban ahí. Entonces yo creo que alguien que estudia humanidades tiene que tener como un discurso de apoyo el cine, ¿no? Tiene que estar constantemente buscando en esas maneras de expresión formas de alternativas de la experiencia humana, ¿no? Yo lo diría así. Y el cine para eso es muy bueno, ¿no? El cine para eso tiene una capacidad impresionante para hacerlo. Es decir, esto que decíamos antes, ¿no? La dramatización de una emoción hace que la comprendas. Entonces, hay películas que yo diría que pudieron haber sido como clase B, ¿no? Como en algún momento, porque nunca van a estar en la historia del cine, nunca van a ser tan reveladoras, pero que te enseñan a decir, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Los pequeños personajes, ¿no? Las pequeñas vidas, ¿no? No las películas donde el principal es el héroe, sino las otras películas en las que la historia cotidiana, la historia aparentemente no importante, no interesante de alguien, es mucho más relevante para la persona, ¿no? Entonces yo creo que alguien que estudia humanidades tiene que saber, ¿no? Tiene que ver cómo una época se relaciona con su cine, porque el cine es una expresión del momento. Y a veces, entre menos brilla el director, brilla más todo lo que está pasando, ¿no? Y a veces también, o sea, no porque el director lo empañe, sino porque a veces nos vamos por las películas por el tema o por el director. Y entonces alguien en humanidades no puede hacer eso, tiene que estar viendo completo todo, ¿no? Alguien que estudia humanidades tiene que estar pendiente de lo que está en cartelera, como lo que está en Cineteca, como lo que está en Cineclub. Sí, claro. ¿Qué películas mexicanas ayudan a comprender mejor la sociedad contemporánea? Hijo, no he visto tantas como hubiera querido, pero creo que alguna que a mí me sigue pareciendo, para entender esta sociedad tienes que haber visto muchos melodramas, ¿no? Creo que la coda, ¿no? de muchos de nuestra educación sentimental está dada por el melodrama, y entonces hay que ver los melodramas de Gabaldón, ¿no? Todos. Hay que ver cualquier película de Lino Fernández como una parodia, ¿no? De ese melodrama que tenemos ahí dentro. Y creo que a lo que yo nunca te hubiera dicho hace poco, a mí me empezó a gustar mucho Felipe Casals, ¿no? Que yo no lo había visto, o sea, lo había visto como muy sesgado, muy así como de, ay, pues quién sabe qué raro director. Y ahora que lo vuelvo a ver, digo, es una lectura muy impresionante de cosas que están pasando ahora, en este momento, ¿no? Y creo que otros directores, bueno, pues obviamente los clásicos, no, bueno, no tan clásicos, pero me parece también que Alejandro Gerber Visecci, ¿no? El que hizo Bao, me parece un director impresionantemente relevante, ¿no? Y creo que en resumen, yo diría que los directores también habría que ver los que hay muchos que no conocemos porque todavía no están las películas afuera, ¿no? Entonces, ese es un drama que se producen. Si checamos el último anuario de IMCINE, pues ya superamos las 280 películas al año, pero se exhiben 25, ¿no? Entonces yo creo que todavía no conocemos el cine contemporáneo mexicano, ¿eh? Habría que checar. Yo lo primero que les diría es, primero, antes que nada, lean el reporte de IMCINE, ¿no? Y vean cuáles son los que se produjeron, vean cuáles son los directores que están ahí y empecemos a perseguirlas, ¿no? Porque nos están llegando películas que ya fueron premiadas y están regresando a México, ¿no? Como En el Camino, por decirte una, que ya vi, que me parece padrísima, ¿no? Muy interesante, es un punto de vista muy discreto, o sea, muy discreto en el sentido así como muy acotado, pero muy bien contado.
pero que tiene, es una película que tiene 2 años en festivales. Entonces sí es interesante. Siempre vamos a tener un desfase, ¿no?, entre lo que estamos viendo y cuando se hizo. Entonces por eso a veces es tan raro ver, ¿no?, esas situaciones. Y en cambio el cine norteamericano o el europeo o el de las grandes productoras nos llega al día siguiente, ¿no? ¿No? Sí, claro, por eso es importante, digamos, siempre estar, digamos, buscando, ¿no?, nuevas lentes, ¿no?, en la gran pantalla, ¿no?, que nos permitan interpretar nuestra realidad de manera diferente. Y en esta era digital, pues esto tiene esa virtud, ¿no?, de podernos llegar por diferentes medios, ¿verdad? No solamente en el cine, aunque en el cine puede tener una experiencia distinta, ¿verdad? Ver en una sala de cine una película, pues el hecho de poder acceder a todas estas obras que se están produciendo, que son múltiples, más de 200 decías, ¿no? Y muchas veces alcanzamos a ver una fracción nada más de estas. Entonces, a pesar de todo este acceso que hay en la era digital, sí hay que seguir. Absolutamente de acuerdo contigo. Que eso no nos garantiza la exhibición, ¿no? Y el cine hay que verlo para lo que está hecho, ¿no? Para muy grandes. Entonces ahí sí se vuelve muy relevante para esta persona, que decíamos, ¿no?, para un estudiante de humanidades, estar al pendiente, ¿no? No puedes estar viendo la cartelera comercial nada más, ¿no? Sí, claro. Tienes que estar viendo todo lo demás, ¿no? O sea, no puedes despreciar nada. Sí, claro, uno como investigador tiene que buscar todo, porque ahí te hace encontrar la perla, ¿no? Dices. Exacto, o decir, oye, yo le digo, no, muy frecuentemente, esta película de Marvel la ha visto más gente que en toda la historia de la literatura mexicana han leído a Rulfo. Pues la vieron, no sé, no sé, 40 millones de personas. No, bueno, ya exageré, 6 millones de personas que vieron una película de estudios. O sea, no hay tantos lectores para una obra, ¿no? Entonces, si comparas cantidades con exposición, con trascendencia, estamos hablando de situaciones diferentes. O sea, no todo es el número, pero sí te da una idea de la importancia que tiene el cine, la imagen, el cine en su distribución, que nunca va a alcanzar ninguna obra literaria por más poderosa que sea la editorial que la produzca, ¿no? Sí, claro. Y en ese orden de ideas, ¿cómo ha cambiado nuestra forma de mirar imágenes en la era digital? En la mía, creo que ha cambiado muchísimo porque para mí ahora valoro más las que antes no la importancia, porque no me gustan las imágenes producidas en inteligencia artificial. Me parecen un retroceso en calidad, fíjate tú, ¿no? Sí. Creo que me parecen una así achatamiento, ¿no? O sea, así como allanamiento de todo lo que puede hacer la profundidad, lo interesante de la imagen. La imagen de inteligencia artificial es absolutamente, te diría yo, como transaccional, ¿no? Sirve para ilustrar algo y ya, pero no te puede conmover, no te va a intrigar, te puede decir, está raro, ¿no? Y ya, pero hasta ahí. Y sí son muy creativas, pero no tienen la capacidad de apelación que tiene una fotografía construida, ¿no? Si tú quieres, bien revelada, instantánea o no, de alguien, ¿no? De un humano que ha sufrido y está pensando desde su propio drama en algo que quiere decir a través de la imagen. Creo que esa es la diferencia y creo que tenemos que aprender a ver las diferentes porque es muy evidente que están hechas para finalidades completamente diferentes, ¿no? Una ilustra y vende y sale del programa rápido, así de que quiero una ilustración de una fuente donde haya ballenas y tal, te la va a dar. En cambio, la otra es una foto de una ballena tomada, te puede llegar a conmover y te puede convencer de que es necesario ayudar a que no la sigan matando, ¿no? Es diferente, o sea, vienen de lugares diferentes y están hechas para llegar a lugares diferentes. Sí, claro. En la imagen, digamos, producida por las inteligencias artificiales, como tú dices, se ve todo plano, ¿verdad? Se ve todo, digamos, uniforme. Es informativa, ¿no? Ajá. Sí, claro, pero en la otra se ve el ser humano ahí plasmado. Sí, exacto. ¿No? Y eso es mucho más profundo. Si pudiera recomendar 3 películas y 3 novelas para comprender el siglo XXI, ¿cuáles serían? Yo creo que todavía, fíjate, voy a decir una cosa que puede ser muy rara, pero estaba pensando últimamente, hace poco, American Beauty.
¿no? Sería una novela, una película que habría que ver otra vez. Tenemos que volver a ver, Odisea del Espacio, ¿no? Por esta relación de esta así casi religiosidad con la que veneramos lo tecnológico. Y otra que yo digo que hay que volver a ver muy, muy íntimamente para mí, hay que volver a ver cualquier película de Buñuel, en el caso del cine mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué cualquiera? Bueno, porque son tan raras, ¿no? Están tan llenas de cosas y vericuetos y elementos que habría que volverlo a ver, ¿no? Un poco por lo que decía antes, no nos podemos conformar de, ay, sí, yo ya la vi, ¿no? Sí, ya me sé Los Olvidados, o sí, ya vi Viridiana, ¿no? Pero hay que regresa, ¿no? Vuelve a ver otra vez El Ángel Exterminador. Ahora que estamos viviendo en una sociedad post-pandémica, ¿no? Que tiene autolimitaciones, ¿no? Yo nunca lo había leído de esa forma, pero se me antoja mucho hacer una lectura woke de El Ángel Exterminador, ¿no? De qué nos detiene, por qué no queremos avanzar, a qué le tememos cuando no nos queremos ir más allá de lo que estamos viendo. O sea, ya nos convencimos de que el género son más que dos y seguimos atorados en el cuartito que no nos deja salir del binarismo, ¿sí? Eso para mí es muy bueno. Que una película te diga, mira, creo que podemos leer otra cosa con esa película. Y 3 novelas, creo que hay que leer. Yo no diría tanto novelas, sino tanto autores. Yo creo que hay que darle otra oportunidad a autoras que leímos muy mal y muy poco, como Elena Garro, o como a Guadalupe Dueñas, ¿no? O como a Amparo Dávila, por decirte algunas que me parecen ahora que más que nunca, ¿no? Que hay que darles otras. Y otras novelas también de las que llamamos nosotros clásicas, ¿no? Para descubrir, para leerlas desde otra perspectiva. Es decir, a mí sí me interesa mucho que se lea otra vez, que leamos con otros ojos, ¿no? Renovados, la novela de Luis Zapata, ¿no? O que leamos otra vez, que volvamos a leer así con más cuidado qué pasó con la literatura de la onda. Parménides García Saldaña, Juan Tobar, José Agustín, ¿no? Desafortunadamente, bueno, Marusha Vilalta es la única que ahorita te puedo decir, o Bárbara Jacobs, que escribieron en ese momento, pero que no las leímos. ¿No? Porque todo el mundo se acuerda bueno, no tengo nada en contra, pero todo el mundo habla de Salvador Elizondo como si Farabeu hubiera sido la única. Pues, espérame tantito, ¿no? Regresa a leerla si quieres entender ese momento del país. ¿Y por qué te lo digo? Porque esa es para mí la refundación de lo que somos ahora, ¿no? O sea, el siglo XXI no se entiende sin la generación de la lectura de los 60 del siglo pasado. Sí, claro, la década de los 60 fue fundamental, no solo en México, en el mundo. Exacto, entonces hay que releerla para entender lo que está pasando ahorita, porque ahorita todo el mundo piensa que lo más actual que tenemos es esto que nos está pasando con las violencias que estamos viendo, ¿no? Que son muy relevantes. Pero si estamos viendo, ¿no? Desde el punto de vista de las humanidades, un análisis crítico de lo que está pasando, sí tenemos que regresarnos, decir, a ver, ¿qué nos dijeron allá para volver a entender, ¿no? Estoy hablando de uso de sustancias, estoy hablando de liberaciones o revoluciones sexogenéricas, estoy hablando de una reconfiguración de lo que son los discursos de la representación, de la protesta, del arte que protesta, o de la música simplemente, ¿no? O sea, simplemente un mundo en el que el mercado no nos había convertido en consumidores tan brutalmente como ahora, ¿no? Sí, claro. Pasemos al siguiente tema, que es estudios de género, paz, cultura y construcción de ciudadanía. ¿Tú consideras, ¿verdad? Ya que has participado en seminarios sobre género, paz y cultura, ¿alguna vez has reflexionado cómo llegaste a este campo de estudio? Sí, no, eso es muy fácil, porque yo llegué a ese campo, a los estudios de género y a los estudios de paz, por Dora Elvira García González, la investigadora mexicana, espléndida filósofa. Dora Elvira García González tiene un seminario que nosotros, pues ahora sí que nos trajimos partecitas de ellas, ¿no? A Regina, que era el seminario de estudios de filosofía, ¿no? Y entonces, en esos años en que yo entré, empezamos a leer género, ¿no? Pero en serio.
Lagarde, las mexicanas, con las españolas, bueno, las norteamericanas, y empezamos a hacer esas lecturas, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta de que había que complementar los estudios que yo tenía con estos, ¿no? Sobre todo de género, sobre todo estudios de lo común, sobre todo estudios de paz, estudios de la precarización, ¿no? Y de estas relaciones entre los estudios literarios con los estudios de filosofía. Y fue por eso que llegué, no es muy claro, porque eso fue a través de ese seminario, ¿no? Que es uno en toda la extensión de la palabra, ¿no? Un espacio académico que para mí fue fundamental. Es fundamental para mí el espacio seminario, ¿no? Porque es con lo que nos podemos mantener vigentes, ¿no? Recibes nuevas lecturas, recibes otras personas que han leído cosas diferentes que tú, te enteras de que están trabajando, y ahí lo conecto con lo demás, ¿no? Gracias a eso, y a que pertenezco a grupos de investigación como el del Colegio de México, el Colegio de Michoacán, se llama GERIC, el Grupo de Estudios de Religión y Cultura, que estudia Nueva Hispana y que estudia Historia de México, o el tuyo, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho, ¿no? El de género y espacios, y también el de narrativas urbanas. Entonces, para mí, la figura del seminario es fundamental. ¿Y qué aportan los estudios de género a las humanidades contemporáneas? Yo creo que le han aportado una relevancia que yo creo que estaban perdiendo, ¿no? Yo creo que las humanidades sin género no son, simplemente, ¿no? O sea, no puedes hablar de una sin la otra. Y yo creo que ya la perspectiva del género tiene que estar dentro de las humanidades. No puedes pensarlas sin, ¿no? Porque si no lo haces, estás haciendo unas humanidades chauvinistas, misóginas, que absolutamente están encerradas en un criterio que ya no va. No nada más por volumen, porque te permiten entenderte. Género también incluye, ¿no? Te incluye, ¿no? Incluye en cualquier momento del espectro en el que estés, te lo incluye, ¿no? Aunque específicamente está diseñado para el estudio del caso de la mujer. Los estudios de género te permiten hacer una reflexión muy impresionante y muy vital sobre la relación que tiene tu cuerpo con todo lo que observas, ¿no? Con todo lo que estudias. Las limitaciones, los privilegios, las ventajas, y que eso permite todas tus lecturas. ¿Sí? ¿Por qué existe todavía resistencia frente a estas perspectivas de género? Pues porque tenemos es una simple diferencia de tiempo, ¿no? Tenemos apenas, si te ponen muy estricto, apenas en los años 60 del siglo pasado, empezamos con esto. Llevamos que 80 años contra, si consideras este calendario, 2026 años de heteropatriarcado, pues sí, o sea, es apenas una voz en medio de un criterio. Y creo que la resistencia está en que es un sistema de pensamiento, de los estudios de género, los estudios culturales, si me apura, que está cuestionando la heteronorma, ¿no? El patriarcado y sobre todo el control del dinero. Y entonces pues siempre va a haber resistencia a eso, ¿no? Porque no nada más es quién habla, quién dice, quién supone, sino es literalmente hay personas que piensan que si lo aceptan, entran a un terreno desconocido, ¿no? Y salen de su zona de confort y no quieren perder ese privilegio, no quieren dejar de controlar, ¿no? Entonces, por eso somos tan relevantes, ¿no? Porque nosotros lo que estamos haciendo es tratar de plantear otras formas de hacer algo, ¿no? Desde las disidencias en las que estamos, ¿no? O sea, no tienes que estar en la calle para hacer disidencia, ¿sí? Es padre que estés en la calle, qué bueno que salgamos, pero también tienes que hacer la disidencia desde el tema que eliges, si le incluyes, ¿no? Cómo decides trabajar. Y eso para muchas personas, cada vez menos, pero sí hay una resistencia, ya no tanto en todas las academias. En México, en Estados Unidos ahora tenemos un retroceso impresionante, y como nosotros somos muy malinchistas para muchas cosas, decimos, no, pues a lo mejor ya están pasando la moda, pues a lo mejor allá por el régimen que tienen, ¿no? Pero nosotros estamos en un muy buen momento porque el gobierno actual está permitiendo eso, ¿no? Y creo que es nuestra oportunidad de ahora nosotros ser los que propongamos, ¿no? ¿Para dónde van esos estudios? Por eso es súper relevante en este momento. Por eso todas las tesis de cualquier disciplina tendrían que estar de alguna manera, ¿no? Apoyando estas maneras de cuestionar este sistema, ¿no? De producción y de explotación y de extracción. Sí, no, claro, para mí se me hace fundamental. Yo desde hace años he manejado este enfoque de género en mis investigaciones
y también dejar de pensar, ¿no?, que lo que hacen afuera es lo que tenemos de seguir. Nosotros tenemos nuestra propia voz, y si para nosotros es algo relevante, que realmente lo es, esa perspectiva de género, y hay un campo, vamos a decir, que permite que se vayan, digamos, desarrollando esas perspectivas de género, pues hay que seguirlo, sin importar lo que hagan, digamos, Exacto, otros lados, ¿no? exactamente. ¿Cómo incorporar el enfoque de género en la educación sin convertirlo en un discurso vertical? Esta respuesta te la voy a dar desde lo que me aconsejó Mariana Gabarrot. Mariana Gabarrot es una colega que escribe un libro espléndido que se llama El ABC de Género. Y ahí ella propone varias alternativas. Yo sigo una, que es la de hacer conteo, ¿no? Una manera, hay que empezar por la paridad, hay que empezar por la equidad, hay que empezar por la igualdad, y luego empezarte a mover, ¿no?, hacia allá discusiones más que hablen de la inclusión, de la inclusión de las otras, de versiones que están junto, ¿no?, que son tan importantes como la tuya, pero que a las que nunca le habías dado campo, ¿no? Entonces, fíjate quién estás leyendo, fíjate cuántas mujeres estás incluyendo, fíjate cuántas teóricas estás incluyendo, fíjate cuántas urbanistas incluyes, cómo está la participación de las mujeres en los equipos de trabajo, en tu equipo corporativo, en tus proveedores. Algo tan simple como eso puede hacer un gran cambio y decir, a ver, vamos a verlo, ¿no? No hablemos de cuotas, no hablemos de esta idea, ¿no?, del conteo, nada más, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que empezar por ahí, decir, oye, no puede ser que haya solamente personas de género identificadas como hombre, ¿no?, o como género masculino en una representación, y decirlo, oye, si no hay tal, yo no voy, ¿no? O ceder tu lugar para que vaya alguien, ¿no? Eso es muy interesante, decir, a ver, espérame, vamos a hacer una combinación, ¿no? Las cuotas de género funcionan, no pueden ser la única alternativa, funcionan, y por ahí empiezas. Y luego empiezas a hacerlo ya como una perspectiva de decir, ok, no se vale no plantear de quién está poniendo el horario, ¿no? A mí me pareció muy buena una reflexión que leí en un artículo del País, cuando este gobierno decidió de, ay, no, ya se acaba el ciclo escolar para que empiece el mundial. Y luego recularon, porque hasta la fecha no tenemos un enfoque de género que diga quién cuida a los niños cuando salen de la escuela, ¿no? Entonces, esos son los problemas que a mí me interesa, a los que tiene que llegar la literatura, ¿no? Si tuviéramos novelas o dramatizaciones de los dramas de las mujeres que se pasan todo el día en llevar y traer al niño, vamos a ver si no tendremos más conciencia de qué pasa ahí de atrás, ¿no? Y creo que es muy interesante hacerlo. Sí, claro, desde luego. Bueno. ¿Qué significa aprender desde el diálogo y la horizontalidad con una perspectiva de paz? A mí eso me lo enseñó Sara Corona Berkin, a la que recomiendo mucho, porque supone que cuestiones mucho la procedencia del conocimiento, la manera en cómo lo recolectas, la manera en cómo lo extraes y si lo devuelves, ¿no? La investigación está acostumbrada a decir, yo vengo a hacer mi investigación, ¿no? Aquí está mi metodología, necesito 30 entrevistas, a ver, 30 personas, usted dígame qué haces, y lo sacabas y decías, oiga, ¿y a nosotros qué nos pasó? Ah, no, quién sabe. Yo ya hice mi análisis de cómo está la percepción de tal cosa en la colonia Roma. Y no devolvíamos, hacemos un paper, hacemos una tesis, y las personas nunca se enteran. Y las personas nunca se benefician de la información que te digo. El enfoque de la construcción general, pues estoy haciendo una caricatura, pero el enfoque de la construcción horizontal del conocimiento quiere decir que no lo extraes, lo regresas, lo usas para mejorar la condición en lo que tú puedas ayudar de las personas que te ayudaron a saber eso que no sabías. Porque si no, pues te conviertes en un simple extractivista, ¿no? Y la otra, los estudios de paz, también muy complejamente, resumidos en algo, suponen estar conscientes de cómo podemos incrementar la calidad de vida de la generación, no de la persona, de la generación donde está. Sí, porque de nada sirve que mejoremos la vida de 4 o 5 personas y no las del grupo y no de la familia, o que estas condiciones de avance no se puedan reproducir en la próxima generación. Todos los estudios de paz suponen medidas que puedan permanecer, ¿no? Permanecer durante mucho más tiempo que el de una solución seccional o, vamos, ¿no?
mensual, por decirte una cosa, ¿no? Porque hay programas literalmente de parche, ¿no? Y los estudios de género, junto con los estudios de paz y juntos con lo de la construcción del conocimiento, son muy buenas estrategias para hacerte consciente que todo lo que tú haces tiene que tener una perspectiva mucho más larga, ¿no? Una trascendencia más larga, aunque suene muy pretencioso, tienes que plantearte cosas que sean trascendentes. Si no, pues nada más estás saliendo del paso, ¿no? Y creo que ya no estamos para esas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo relacionarías los estudios de género con la construcción de paz y la convivencia democrática? Son formas, es decir, yo no creo que pueda haber lo último que tú mencionaste, no puede haber una convivencia, deja tú democrática, civil, ¿no? Si no tienes conciencia de todo lo que supone las personas que están a tu alrededor, ¿no? O sea, simplemente preguntar, ¿no? Preguntar por cómo está la persona de al lado, por cómo auténticamente no estar interesada por el horario de tus juntas, el horario de tus trabajos, el horario de tus clases, a quién le afecta, ¿no? ¿Qué están dejando de hacer para estar en tu clase? ¿Qué están dejando de hacer para leer el libro que leíste, que les encargaste? O para participar en el proyecto donde tú los coordinas. Supone no trabajar desde la convivencia, ¿no? Y la convivencia no quiere decir otra cosa para mí más que estar al pendiente de cada persona en la comunidad en la que estás, ¿no? Porque si no, si te sigues asumiendo como aquí el importante soy yo, a ver cómo le hacen, pero yo tengo que estar a las 10 de la mañana en mi oficina, pues nunca vas a avanzar a otro nivel y decir, a ver, para que yo pueda estar aquí, ¿quiénes pueden estar? ¿No? ¿Quiénes no pueden estar? Y esa visión, cuando la aplicas a un liderazgo, a una manera de organizar un equipo de trabajo, ¿no? Un salón de clases, literalmente supone que escuches de otra manera, ¿no? Que te entiendas de otra manera en lo que estás haciendo y tu relevancia va a venir de otra manera. Tu relevancia no va a ser de ser el profesor que pasa lista y exige puntualidad y cierra la puerta si entras a las 10. Tu relevancia va a venir por otra manera, ¿no? Por alguien que es consciente, prudente, que tiene capacidades para aceptar diferentes, ¿no? Resoluciones para lo que está planteando, porque conoce la circunstancia y no es un paranoico que te está diciendo es que me quieren engañar, ¿no? Se quieren abusar de mí. Pues no, eso ya supone una visión de tu autoridad muy diferente, muy limitada, diría yo. Sí, claro. A lo largo ya de nuestra relación, ya de varios años, una de las cosas, he aprendido bastantes, pero una de las que más se me ha quedado grabado, ¿no? Es cuando tú mencionaste, es uno de los seminarios de género y paz, una definición de paz entendido como el diálogo para conciliar las diferencias. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué has aprendido personalmente gracias al diálogo con estudiantes y colegas de distintas generaciones y perspectivas? Mira, yo he aprendido mucho, pero sobre todo he aprendido el peso que tiene la voz, ¿no? La responsabilidad que supone el que a nosotros sí nos dejen hablar, que tengamos foros como esto, que tengamos un foro diario en un salón de clases, la responsabilidad que eso te da, ¿no? Que contraes al poder hablar, porque no puedes hablar nada más desde ti. Y no se trata de darle la palabra, sino de ser graciosamente generoso, ¿no? Es decir, hablar por otro supone a veces una responsabilidad tremenda, ¿no? Ser preciso, ser objetivo, no traicionar lo que te dijeron, no traicionar lo que quieres decir, ¿no? de los otros para construir algo, ¿no? Creo que a mí lo que me ha servido más es eso, otra cosa, que desde donde yo estoy puedo hacer cosas. No tengo que esperarme a salir a la calle en una marcha, no tengo que esperarme a cuando sea presidente de la República, no. Ni jefe de vecinos, ni tal. Desde donde estoy puedo hacer cosas porque puedo tener esa capacidad, ¿no? De convencer, ¿no? Es decir, a ver, vamos a convencer en el sentido de no de anular tu opinión, sino de que los dos tengamos un propósito, claro, moralmente probo, ¿no? Éticamente valioso. Decir, si estamos convencidos, literalmente tenemos otra perspectiva, ¿no? Pero para convencer tenemos que haber diálogo. Y creo que el diálogo es justamente eso, es arriesgarte a no tener la razón, te hace crecer, ¿no? Y eso es y sí tiene que ver. Conciliar no quiere decir que se haga lo que haga la mayoría, ¿eh? Y hay que estarlo constantemente revisando, ¿no? Sí, claro, es algo distinto, ¿no? Sí, y por eso los espacios académicos pues, son ideales, pero luego
se tienen que usar en espacios no académicos, ¿no? Los espacios civiles, porque yo de repente digo, no es posible que adentro del seminario tengamos un nivel acá y salgamos a discutir y literalmente parece que acabamos de pintar el bisonte, ¿no? Como si no tuviéramos ese avance, ¿no? Sí, claro, la palabra conciliación es fundamental, es clave en todo esto. Exacto.